bien, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en este nuevo webinar de la Red Interamericana de Liderazgo Educacional, RILE, titulado El liderazgo educativo en pandemia, desafíos y posibilidades. Este es el sexto webinar que realiza RILE en este 2021, y en esta ocasión la institución anfitriona es la Universidad Católica de Córdoba. Mi nombre es Lucas Blangino, soy secretario de grado y proyección social de la Facultad de Educación de la Universidad Católica de Córdoba y estaré moderando este webinar. La irrupción de la pandemia a comienzos del 2020 representó un fuerte cimbronazo en el ámbito educativo. Instituciones educativas que fueron pensadas para la educación presencial debieron mudar de manera transitoria sus aulas a la virtualidad. Docentes, con años de caminar las aulas, debieron descubrir un nuevo modo de ejercer la profesión. Estudiantes del siglo XXI se vieron en la tarea de redescubrir otros usos para sus dispositivos tecnológicos y aprender mediados por tecnologías. Frente a estas realidades, y otras más que se evidenciaron a partir de marzo de 2020, el liderazgo educativo en pandemia, desafíos y posibilidades pretende capitalizar la experiencia de 3 líderes del sistema educativo cordobés para compartir con ellos sus aprendizajes y sus impresiones acerca de qué cosas cambiarán y cuáles permanecerán igual luego del COVID. El webinar tendrá 5 momentos. Primero les presentaremos en qué consiste RILE a través de un breve video explicativo. En segundo lugar, tendremos la exposición de nuestros 3 invitados: Olga Bonetti, vicerrectora académica de la Universidad Católica de Córdoba; Hugo Sanet, director general de la Dirección General de Institutos Privados de Enseñanza de la provincia de Córdoba; y Carolina Parma, presidenta de la Junta Arquidiocesana de Educación Católica de la Arquidiócesis de Córdoba. En un tercer momento tendremos una instancia de intercambio y reflexión en grupos pequeños, utilizando una pregunta orientadora. Luego tendremos un breve espacio para compartir preguntas a nuestros invitados, y finalmente les comentaremos sobre nuestros próximos eventos y tomaremos una foto grupal. Así que con tiempo les avisamos para que se vayan acomodando, si tienen que ir peinándose y demás. Estamos con tiempo. Les recuerdo entonces, antes de iniciar, que mantengan sus micrófonos apagados, y si quisieran hacer alguna intervención, pueden utilizar el chat, sobre todo si quieren hacer alguna pregunta a los expositores. A continuación les presentamos un video introductorio a RILE que explica sus objetivos e instituciones miembros, y aprovechamos también para saludar nuevamente a la Fundación Barclay, a la Universidad Católica del Maule de Chile y al Instituto Tecnológico de Monterrey, México, que se han sumado recientemente.
Muy bien, damos la bienvenida entonces a nuestros panelistas, a Olga Bonetti, a Hugo Sanet y a Carolina Parma. En primer lugar, vamos a escuchar a Olga Bonetti, vicerrectora académica de la Universidad Católica de Córdoba. Olga es especialista en gestión y conducción del sistema educativo y sus instituciones por Flaxo, y licenciada en Ciencias de la Educación con especialización en planeamiento, supervisión y administración educativa por la Universidad Católica de Córdoba. Actualmente se desempeña como vicerrectora académica de la Universidad Católica de Córdoba, es exdecana de la Facultad de Educación de la Universidad Católica de Córdoba, miembro homólogo de educación de la Red Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina, AUSJAL, de 2011 a 2016, delegada rectoral ante el Consejo Provincial de Políticas Educativas de la provincia de Córdoba de 2011 a 2016, directora de la revista Diálogos Pedagógicos de la Facultad de Educación de la Universidad Católica de Córdoba de 2011 a 2016, evaluadora de revistas indexadas nacionales e internacionales, disertante en numerosos congresos y jornadas nacionales e internacionales. Ha sido docente e investigadora de la Facultad de Educación de la Universidad Católica de Córdoba. Olga, te damos la bienvenida y te recordamos que tenés 15 minutos para presentar. Si alguno de los asistentes quiere hacer alguna pregunta, puede utilizar el chat para ir preguntando. Muy buenas tardes, si me dan para compartir, por favor, pantalla. Ya estabas habilitada, creo. ¿Ya estoy habilitada? Sí, sí, adelante nomás. ¿Se está viendo? No, todavía no. Ahora sí está cargando. Ahí va. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por esta invitación para compartir algunas reflexiones con ustedes con este tema que nos convoca sobre el liderazgo educativo en pandemia, desafíos y posibilidades. Bueno, una breve introducción para acordar que todos los países de América Latina, con poca diferencia de fechas, recordamos nosotros que ingresamos en marzo del 2020 de forma abrupta a un nuevo formato de escolaridad, la escuela en casa, la universidad en casa. Pero en el caso de América Latina y de las instituciones de educación superior, de lo que voy a hablar, nosotros debemos señalar que no por esta situación, sino ya desde principio de siglo, estamos siendo cuestionadas las instituciones de educación superior por su poca o nula capacidad de respuestas a las demandas del mundo actual, caracterizado por las múltiples y aceleradas transformaciones políticas, económicos, sociales y culturales. Además, también es señalada desde distintos estudios América Latina como una de las regiones más inequitativas del planeta. Ha crecido la desigualdad en términos de pobreza y marginalidad, y con la irrupción de las nuevas tecnologías en la sociedad del conocimiento, surgió una nueva marginalidad, los marginales de la era digital. La inmersión total a educación desde casa a causa de la pandemia ha puesto en evidencia aún más estas desigualdades ya existentes. Creo que todos acordamos que las instituciones de educación superior no serán las mismas post-coronavirus. El mundo no será el mismo, sino que será otro mundo. Y estamos asistiendo ya desde marzo del 2020 a la fecha una profunda metamorfosis en educación. Yo sostengo que el tema del liderazgo educativo es un tema que se puede abordar desde distintas aristas, pero haré algunas pequeñas reflexiones. Los líderes educativos, especialmente los que tenemos a cargo la gestión académica de instituciones de educación superior, tuvimos que hacer frente a múltiples cuestiones que con frecuencia en este último tiempo excedieron la cuestión académica. Planificamos, improvisamos al mismo tiempo en el día a día, en la contingencia,
atendiendo porcentajes de contagios, hicimos foros, nos preocupamos por los aforos, organizamos aulas virtuales, bimodales, híbridas, etcétera, cuestiones técnicas, acompañamos a personas en cuestiones emocionales, de salud, etcétera, etcétera, por mencionar algunos. ¿Estábamos los líderes, los docentes, el mundo preparado para esto? Obviamente no. Pero creo que a más de 1 año y medio de esta crisis sanitaria que debimos atravesar y que aún no ha finalizado, podemos comenzar juntos a nuestros equipos a hacernos algunas preguntas, a pensar sobre lo que vendrá, sobre un futuro quizás a corto y a mediano plazo. Preguntarnos, por ejemplo, ¿qué aprendimos? ¿Qué no funcionó o no funciona y necesitamos cambiar? ¿O qué cambios que hemos introducido y que han sido buenos van a permanecer? ¿Cómo será el mundo post-COVID y en el plano educativo? No lo sabemos con exactitud, pero sí podemos aventurar, y los quiero invitar a algunas reflexiones sobre cuestiones que trajeron cambios que van a perdurar más allá de la emergencia sanitaria, y otros que quizás vamos a tener que desechar. Como líderes de instituciones podemos dar cuenta de lo que significaron algunas cuestiones, por ejemplo, sobre la experiencia de la docencia online. Nosotros nos encontramos en nuestra institución con docentes que ya estaban transitando experiencias mediadas por tecnologías, pero otros que tuvieron una inmersión de golpe a un mundo desconocido. Yo hablaré en muchos de los casos desde la experiencia vivida desde nuestra universidad. En nuestro caso se implementó un sistema presencial mediado por tecnologías, lo cual sabemos dista mucho del modelo pedagógico a distancia, aunque nos permitió seguir formando y acompañando a nuestros estudiantes sin perder un solo día de clases. Hoy estamos asistiendo en este momento a un regreso gradual en nuestras 12 facultades que tiene nuestra universidad y a diario enfrentándonos a un contexto complejo, cambiante y que tenemos que estar permanentemente alerta. De manera abierta y sujeta a debate, podemos consensuar algunas problemáticas que, como les decía recién, seguramente perdurarán y otras no, o simplemente se reconvertirán. En primer lugar, creo que acordamos que el modelo educativo tradicional sufrió un fuerte cimbronazo con la irrupción de las tecnologías y con la pandemia. ¿Volveremos a ese modelo tradicional en la era post-COVID? Me atrevo a decir que no. La combinación de formas existentes presenciales con nuevas formas mediadas por tecnologías han probado ser en mayor o menor grado, y teniendo en cuenta todas las dificultades que han debido ser sorteadas, bastante exitosas en nuestra universidad. ¿Por qué? Porque los docentes, en general, al igual que otros profesionales, mostraron proactividad, capacidad para innovar, experimentar. En otras palabras, estuvieron muy proclives a trabajar en pos de una educación más flexible, adaptándose a los cambios del entorno. Sin embargo, para que estos primeros pasos sean perdurables, yo creo que deberemos realizar, sin descuidar la calidad que nos debe caracterizar, un mayor acompañamiento a los docentes, no solo desde el plano institucional, sino también desde las políticas de Estado. Los procesos de formación docente van a ser claves para diseñar e implementar los cambios que nosotros consideraremos necesarios. Hacer factible la continuidad pedagógica con calidad y equidad, porque, por ejemplo, en el uso de las nuevas tecnologías,
sabemos que si no son usadas correctamente, pueden llegar a resultar muy perjudiciales al proceso de enseñanza y aprendizaje. Coincidiremos que las tecnologías son herramientas al servicio del cuerpo docente. Es el docente quien da sentido al acto educativo. Y por eso necesitamos docentes que dialoguen con la novedad tecnológica para potenciar aprendizajes significativos. El tránsito de una docencia que se formó para modelos presenciales a virtuales no es algo simple y de la noche a la mañana. No se trata solo de adquirir unos cuantos conocimientos tecnológicos, abarca cambios en lo pedagógico, didáctico y tiene relación directa con lo organizacional y académico. Y allí los que lideramos instituciones tenemos mucho que ver. Una de las preguntas que quizás nos podríamos hacer es, vemos como desechable, o bueno, no me gusta tanto la palabra desechable, como obstáculos que se nos han estado presentando a corregir en el futuro, y quizás no es particular ni de mi institución ni de ninguno de los que estamos aquí, sino que es algo que nos excede a todas las instituciones y que quedó al descubierto, y es la famosa grieta entre los que no tuvieron problemas de conectividad y los que sí tuvieron serios problemas de conectividad. Esta grieta debe ser superada si nosotros queremos un cambio efectivo en términos de lo que enuncian los ODS, especialmente el número 4, cuando afirma que debemos trabajar por una educación inclusiva, de calidad y equitativa en todos los niveles. La brecha digital repercute directamente sobre la brecha académica. Tenemos que diseñar estrategias de apoyo para superar esa brecha que afecta lamentablemente a los sectores más vulnerables de la población, y es claramente un compromiso de todos, desde el Estado hasta las instituciones. Voy a ir rápido con distintos temas que yo quiero enfatizar un poco a manera de reflexión, y podemos agregar algunos después en el momento del debate. Un tema que yo me permito afirmar que estoy seguro que vamos a rescatar y que va a perdurar en la era post-COVID es el referido a la puesta en valor del trabajo colaborativo, en el caso que se dio en mi universidad, entre docentes y estudiantes, porque después de meses de confinamiento se concluye de que solos no podemos. En nuestra universidad, pese al desconcierto inicial, se evidenció un compromiso del personal docente que yo quiero destacar y de los equipos de gestión sin precedentes. Parecería una contradicción, pero en momentos de aislamiento se potenció como nunca antes el trabajo en equipo, el compartir con el otro, ya sea las penurias o los éxitos de tal o cual clase, lo que ha ayudado a disminuir desde tensiones, incertidumbres. Y nuestro alumnado lo ha valorado en las encuestas como muy positivo. Se privilegió desde nuestra universidad el poder continuar sosteniendo relaciones humanas mediadas por tecnologías en un clima de respeto, aprendizaje y solidaridad ante la incertidumbre. Fueron momentos muy difíciles para algunos. Se dimensionó como nunca antes la importancia de la socialización para aprender. Necesitamos de estar con un otro para que el acto educativo cobre vida, aunque sea de modo remoto. Así, el equipo docente junto al estudiantado exhibió la necesidad de fortalecer una estructura de trabajo que logramos hacerla bastante dinámica, transversal, flexible y colaborativa. Muy relacionado a esto, los líderes y toda la comunidad hemos visto emerger otros puntos muy importantes a considerar. Por ejemplo, ¿cuál es el futuro de los contenidos?
nos preguntamos de los planes de estudio. El traspaso de una modalidad presencial a una modalidad virtual significó para la docencia muchos cambios, entre otros el de enfrentar el reto a la necesaria modificación o selección de contenidos educativos, a la vez que muchos comenzaron por primera vez a ser productores de contenidos propios, ya sea a través de clases en vivo, grabaciones, videos o presentaciones animadas, utilizando diversos lenguajes, audiovisuales, gráficos, visual, etc. Además, la variedad de recursos que se generaron y estrategias de enseñanza es algo que también instalará un debate seguramente. La búsqueda bibliográfica, así como la selección y aplicación de contenido, fue surgiendo como una tarea imperativa entre docentes, pero a la vez quedó al descubierto que los currículums necesitan ser revisados urgentemente, ante la evidencia de lo que algunos expertos ya están señalando, que dicen que estamos asistiendo a una hiperinflación de contenidos irrelevantes. Quizás en este punto podamos abrir luego un debate con interrogantes mirando al futuro que exceden la tarea docente en sí, por ejemplo, a la de un liderazgo que está al frente de una institución, y es a mi criterio más abarcativo. Algunos interrogantes como ¿qué competencias deberán tener los y las profesionales del futuro? ¿Qué contenidos se evalúan como desechables o que no deben ser tenidos tan en cuenta y priorizar otros? ¿Y cuáles se recuperan como imprescindibles? En un contexto de cambios constantes y en el que el conocimiento ya dejó de ser patrimonio exclusivo de unos cuantos eruditos entre cuatro paredes. La lista de interrogantes puede ser interminable al respecto, pero una cosa creo que es segura. Deberemos tenerlas en cuenta al momento de definir desde políticas educativas, planes de estudio, planes de formación docente, porque es allí, en la docencia, donde se revelan estas demandas como nunca antes. Estrechamente, y esto es un tema que daría para un webinar completo, estrechamente ligado al tema de los contenidos, a nosotros nos surge una pregunta. ¿Y la forma de evaluar? ¿Cómo evaluamos? ¿Podemos seguir evaluando de la misma forma que en la presencialidad? Nosotros hemos evidenciado muchas dificultades. Creo que es allí donde más tuvimos dificultades y lo hemos compartido en experiencias con otras universidades que también manifestaban que allí estaba la debilidad que más se observaba. Definitivamente es una de las cuestiones en la lista de cuestiones, perdón por la redundancia, por atender. El dejar atrás formas de evaluar que no atiendan al proceso educativo. Y esto va más allá de si hablamos de educación presencial o educación remota. Es una tarea pendiente. Desde nuestra universidad hay un pequeño tema que quiero destacar, y es el de la internacionalización y el de la movilidad estudiantil. La posibilidad de pasar de una internacionalización en el extranjero a una internacionalización en casa comenzó a cobrar mucha fuerza entre los docentes y estudiantes en época de pandemia. Ante la imposibilidad de viajar, la docencia online permitió que se activaran encuentros virtuales jamás pensados con universidades de otros países, docentes y estudiantes, compartiendo clases u otras actividades. Se trabajó y se continúa en el diseño y en implementación de programas de inmersión dual virtuales y de la metodología ya conocida como Cooperative Online Learning, que mediante el uso de las tecnologías conectando aulas de distintos países.
¿Perdurarán estas prácticas post pandemia? Sí, creo que fuertemente. Ya se están construyendo redes de apoyo de universidades para continuar con estas prácticas. Olga. Sí, terminó, Lucas. Muy bien. Realmente, como miembro, líder de una institución, en mi caso católica, yo siento el deber de preguntarnos cuál es nuestro deber frente a esta contingencia, y yo creo que quiero hacer una breve referencia. Nuestra universidad es una universidad confiada a la Compañía de Jesús, fundada por Ignacio de Loyola, y la compañía ha señalado, no ahora, sino desde siempre, que el objetivo de sus instituciones es formar personas conscientes, compasivas, competentes, comprometidas y contemplativas en la acción. Nunca tan necesario recordarlo en estos tiempos turbulentos, nunca tan vigentes estas 5 cualidades que definen el tipo de persona que deseamos sean los profesionales que formamos antes, durante y post pandemia. Y por último, toda institución tiene una misión y pese a todos los cambios y embates debe permanecer fiel a ella. Hemos trabajado en ese sentido y desde el liderazgo ignaciano que nosotros tratamos de emular humildemente, pensamos siempre en primer lugar en la persona, en las personas. José María Guiber, un jesuita, decía que sin las personas las tareas complejas no se pueden realizar. Un liderazgo transformacional no solo busca que las tareas se hagan, sino que busca que se hagan aportes, propuestas, que la institución aprenda, sea flexible y mejora. Y creo que allí es una de las claves que todos los que tenemos alguna función de liderazgo dentro de nuestra universidad tratamos de permanecer fieles a ella en estos momentos tan difíciles. Creo que de estas situaciones extraordinarias también se aprende, nuevos retos nos esperan. Así lo afirmaba Pedro Trigo, otro jesuita que nos compartía esta reflexión. Dios quiere que en las situaciones difíciles crezcamos como personas y como sociedad. Muchas gracias. Perdón por la extensión, Lucas. Brillante, Olga, no te extendiste tanto. Tenía miedo de tener que cortarte, sos mi vicerrectora y va a estar en problemas, pero por suerte no llegamos a ese punto. Gracias. Muchas gracias, Olga. A continuación, le damos la bienvenida a Hugo Sanet. Hugo es profesor en Filosofía y Ciencias de la Educación, licenciado en Relaciones Internacionales y magíster en Investigación Educativa. En la actualidad se desempeña como director general de la Dirección General de Institutos Privados de Enseñanza de la provincia de Córdoba y ha ocupado diversos cargos en la administración pública. Ha sido concejal, inspector general de Institutos Privados de Enseñanza, subdirector y luego director de la Dirección de Institutos Privados de Enseñanza. Asimismo, se ha desempeñado y se desempeña como docente en el nivel secundario y superior y ha ejercido la dirección de escuelas de nivel terciario. Hugo, ahí compartimos tu presentación y te damos la bienvenida. Te recuerdo también que tenés 15 minutos al igual que Olga. Buenas tardes y muchas gracias. La verdad que es muy difícil después de hablar de la brillante exposición de la señora vicerrectora, pero bueno, voy a tratar de aportar algunas ideas o algunas reflexiones más que ideas y agradecerle a la vicerrectora, a la señora decana y a Lucas, secretario académico, me hayan invitado en este espacio que más que nada para mí es un momento de enriquecimiento más que otra cosa. Así que bueno, pasando esta diapositiva, el tema del liderazgo, del cual quien me precedió en la palabra habló abundantemente, los desafíos y las posibilidades, tal vez sería un poco donde yo quiero centrarme desde el primer momento, porque frente a la pandemia, a la cual ya se ha hecho referencia en el 2020, y también saber que para los imponderables
no nos podemos preparar, porque si no, no serían imponderables, ¿no? Para los imprevistos es muy difícil prepararse. Hay cuestiones que la pandemia no la tenía resuelta, no la tenía pensada nadie. De modo que esto nos ha desacomodado un poco desde el lugar en que estábamos y ha hecho que la escuela tradicional quedara en suspenso y comenzáramos a hablar de la escuela remota, para decir de alguna manera. Y ciertamente que cuando uno se siente fuera de lugar, se siente desorientado, desanimado, con muchas preguntas, y sobre todo cuando tiene por delante la gran responsabilidad de educar. Una misión bella y muy hermosa que es la de ser docente, a la cual entiendo que la mayoría de los que me están escuchando adhieren. Y en eso hay desafíos y también se abren posibilidades. ¿Cuáles han sido unos de los desafíos importantes? Y ahí está abajo en la pregunta. ¿Cómo garantizar el aprendizaje de calidad con inclusión? Es decir, porque podemos decir que enseñamos. El hecho de enseñar no significa que los otros aprendan. ¿Sí? Adelante. Y ahí vienen los grandes desafíos, como es de la inclusión, es sostener el vínculo. En nuestra experiencia de gestión privada, que generalmente, digo, en muchas escuelas han puesto un gran esfuerzo, y de eso puedo hablar, es sostener el vínculo pedagógico con nuestros estudiantes. Siempre que uno piensa en la escuela de gestión privada, piensa en todas escuelas económicamente bien acomodadas. ¿No es así? Generalmente el universo de escuelas bien acomodadas no es el más grande dentro del gran universo de los 1.200 servicios que tiene nuestra provincia de gestión privada. De manera que también hay muchos que son de zonas vulnerables y en donde, bueno, hay una presencia realmente muy importante. Y también, junto al vínculo, el sostener la trayectoria de nuestros estudiantes que se desaniman, que han quedado en casa, que a veces estaban solos, que estaban en la familia, o que la familia tenía que trabajar o hacer otra cosa, de modo que es muy difícil. Llevar adelante el oficio de estudiante en lugares donde no es habitual trabajar sobre el oficio de estudiante. Priorizar contenidos. Priorizar contenidos no es lo único, sino hacer que esos contenidos lleguen y sean apropiados por los estudiantes. Por eso digo, priorizar se pueden priorizar en los papeles, que después impacten la realidad, es otro gran desafío, que es un gran desafío para quienes enseñan. Y evidentemente que la posibilidad de tener recursos en distintos niveles y modos hace también patente y visible las inequidades y las desigualdades que existen en la sociedad. Probablemente esta pandemia lo que ha hecho es poner a la luz, en evidencia, las grandes desigualdades e inequidades que había, y en la cual no se podía ya tapar ni con avisos publicitarios ni con ninguna cosa. La otra. La educación es bien público. Y como bien público, una de las preocupaciones que debemos tener es, desde lo político, es que ese bien público sea distribuido de manera equitativa y con calidad a cada uno de nuestros estudiantes. Y nosotros sabemos que en esto, en territorio, no siempre sucede así, por distintas razones. Porque hay familias que tienen un capital cultural muy importante, en la cual pueden ayudar y colaborar en estos tiempos de pandemia, han colaborado y ayudado a sus hijos. Y hay otras familias que capital cultural, y no digamos nada con bajo poder adquisitivo, indudablemente que la equidad ha sido bastante menguada en cuanto a la llegada de los contenidos
Y por eso yo decía que hablar de priorizar contenidos no significa que llegan a todos de igual modo. Adelante. Las desigualdades. Y un elemento fundamental ha sido la colaboración de las familias, con todas las limitaciones que cada uno pueda tener, pero en muchos casos ha sido decisiva también. Y frente a ello, nos tenemos que plantear distintas estrategias para, o se tuvieron que plantear, mejor dicho, quienes estaban en el territorio, se tuvieron que plantear distintas estrategias para llegar y alcanzar a cada uno de sus estudiantes. Estudiantes repartidos por toda la geografía provincial, con diversas dificultades, porque aún en lugares económicamente ricos, grandes dificultades de conectividad también, porque la provincia no tiene la misma conectividad en todos los lugares de su geografía. Por lo menos eso es lo que demostró y puso en evidencia esta pandemia. Entonces, las escuelas tuvieron que servirse, los docentes tuvieron que servirse de distintos recursos. Desde los elementos televisivos, radiales, textos, fotocopias, etcétera. El Zoom, el Meet, el WhatsApp y cuantas otras cosas. En estos desafíos y posibilidades hay que poner como una cuestión central la figura de los supervisores, los directivos y los docentes, que han sido los grandes mediadores entre las políticas públicas, y evidentemente que yo en el lugar donde estoy siempre voy a insistir en las políticas públicas. Las políticas públicas frente a los desafíos generados por la pandemia, como dije anteriormente. Y ahí sí tuvo que ver lo que ya se venía dando en cada una de las instituciones. No hubo posibilidad de improvisar, porque ¿qué pasó? Pase la otra. Porque aquí hubo que aprender a trabajar en equipo. Pero no se aprendió solamente en la pandemia. Quienes ya venían con una práctica de trabajo en equipo, evidentemente que les resultó mucho más fácil, aún en medio de las dificultades, trabajar, enseñar, ya sea desde el equipo directivo con sus docentes, ya sea de los trabajos de los supervisores, en los trabajos que realizaron a través de comunidades de aprendizajes, reuniones que han tenido a nivel personal, vía Zoom, con sus directivos, etc. La otra. Y aquí sí que tenemos que ver que las crisis generadas por emergencias o desastres impactan y de forma muy variada. Pero entre otras cosas, reduce la capacidad de los sistemas educativos para brindar una educación continua, inclusiva, equitativa y de calidad para todas las personas. Eso es lo deseable, que sea continua, inclusiva, equitativa y de calidad. Lo posible ha sido lo que fue. Y aquí están donde están las desigualdades a las cuales la señora vicerrectora ha hecho referencia hablando del continente latinoamericano, pero bueno, yo estoy hablando de lo micro que es la provincia, ¿verdad? Que no escapamos al gran territorio. Entonces creo que esto es muy importante. Y aquí viene el otro gran tema, ¿no? Pase la otra. Que tiene que ver con la planificación. Yo creo que la planificación aquí es fundamental. Olvidémonos de la planificación que teníamos hecha en marzo del 2020. Esto olvidar, es barajar y dar de nuevo. Ya no podemos volver a la escuela de antes. Yo le diría que casi imposible querer volver, porque hubo muchos aprendizajes, hubo muchas experiencias que han enriquecido nuestra actividad docente. Entonces, lo digo ya desde lo personal, dando clases tuve que aprender a dar clases vía Zoom. Cuestión que yo no estoy acostumbrado, yo no fui preparado para dar clases vía Zoom, yo fui preparado para dar clases presencialmente. Bueno, y hubo que aprender. Y gracias a Lucas que me ayudó muchas veces también. Así que bueno, esto es cuestión de equipo, ¿no? Que uno nos ayudemos a otro. Entonces quería decir que frente a las crisis hay que planificar para la toma de decisiones.
Planificar es necesario e imprescindible, porque ya no volveremos al pasado. El tiempo vivido solo será un mal recuerdo que nos impedirá pensar proyectivamente en acciones educativas concretas. Si nos quedamos parados, allá. Y aquí la otra. Y aquí es muy importante planificar, como decía, para la toma de decisiones. ¿Sí? Planificamos para abrir posibilidades, o no planificamos, o repetimos planificaciones para abortar futuro, para repetir rutinas y prácticas. Yo creo que lo que no nos va a permitir esto es que repitamos rutina, que repitamos prácticas. Quiere decir que, como planteaba Olga, ¿qué es lo que tenemos que recuperar y qué es lo que tenemos que desechar? Bueno, creo que este es el trabajo que tenemos de aquí para adelante, de lo aprendido. Y me parece que Matus lo dice muy bien, a pesar de que lo escribió allá lejos. Parecía que veía más adelante. Dice, y ahí lo ven ustedes, si planificar es sinónimo de conducir conscientemente, o planificamos o somos esclavos de las circunstancias. ¿Se planifica o no se planifica? Lo cual puede llevarnos a perder la posibilidad de elegir un futuro más justo. Es decir, que debemos planificar para un futuro mejor para las generaciones que vienen, y no para nosotros o para lo que fue antes. No podemos estar todo el tiempo mirando el espejo retrovisor. Tenemos que empezar a proyectar de futuro. Y se proyecta de futuro cuando se trabaja en equipo. Y se proyecta de futuro cuando hay liderazgo educacional, porque el líder no es al que todos lo siguen, sino que el líder es aquel que sabe descubrir cada una de las potencialidades y la riqueza que tiene cada uno de los miembros de su equipo para hacerlo converger en un horizonte común, de manera que fortalezca la propuesta educativa que cada institución realiza. Porque la planificación es contextuada, es en contexto. No hay una planificación general que viene en los libros. La planificación es para trabajar en contexto, en el territorio que nos toca planificar, conforme a las circunstancias, a las realidades, a las posibilidades reales, económicas, materiales, etcétera, etcétera, que significan, por otra parte, de parte de los docentes, tener mucha creatividad y mucha capacidad de innovación y mucha flexibilidad al cambio. Pase la otra. Ahí dice hermosamente, liderazgo docente que deben encontrar nuevas modalidades para enseñar y para facilitar el aprendizaje de los estudiantes, con decisiones proactivas, trabajos en equipos de trabajo y de gestión, la otra. Y aquí vienen las preguntas, ya no son cómo lograr la excelencia educativa, sino básicamente cómo revincular a los estudiantes que quedaron fuera del sistema, cómo recuperar narrativas docentes junto a las buenas prácticas implementadas que sirvan como evidencia de respaldo para documentar el tiempo vivido. Claro, ya no se evalúa, no se pudo evaluar como evaluábamos. Se tuvo que trabajar con las evidencias. ¿Cómo Hugo, garantizar señor? estamos en tiempo. Estoy terminando el último instante. Estaba diciendo recién cómo garantizar aprendizaje de calidad en cada estudiante, y en donde el Estado debe cumplir una función fundamental en este trabajo de planificación, debe ser el gran planificador junto a sus políticas públicas. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, Hugo. Vamos ahora entonces a presentar a Carolina Parma. Carolina es licenciada en Comunicación Social de la Universidad Nacional de Córdoba, profesora de Educación Primaria, especialista en Gestión Educativa. Actualmente es maestranda en Antropología Social y doctorando en Estudios Sociales de América Latina por el CEA-UNC. Se desempeña en la actualidad como presidenta de la Junta de Educación Católica de la Arquidiócesis de Córdoba,
Es profesora de la Cátedra de Gestión de Instituciones Educativas y directora de nivel superior de formación técnica del Instituto Nuestra Señora de Lourdes de la ciudad de Unquillo, en Córdoba. Profesora de Recursos Informáticos y Comunicación Empresarial en la formación técnica. Ha sido representante legal del Instituto San José Obrero, docente de nivel primario, directora y vicedirectora de nivel primario e inicial del Instituto Nuestra Señora del Valle, y directora de nivel superior de formación docente del mismo instituto, a donde fue profesora de oralidad, lectura y escritura y desafíos del nivel primario en la formación docente. Bienvenida, Carolina. Ahí compartimos tu presentación. Bueno, segundo que se me ha perdido ahora. Vamos así. Ahí vamos. ¿Cómo no? Ahí la estás viendo. Sí. Bueno, ante todo, como ha dicho el profesor Sanet, agradecemos esta invitación a la Universidad Católica y a RILE también por esta posibilidad de compartir experiencias que en algún sentido han generado conocimiento. Esperamos a poder ser capitalizados de ahora en adelante. Dentro de la Junta de Educación Católica acompañamos a 44 colegios parroquiales, 30 colegios congregacionales y laicos adheridos y 3 instituciones diocesanas, todas de nivel desde inicial hasta nivel superior. Bueno, me gustaría comenzar este breve momento retomando algunas palabras que surgen en el documento de la UNESCO para evaluar la pandemia. Y brevemente me quedo con este párrafo que dice: cuando tu casa está en llamas, no te preocupes por el tamaño, el color de las paredes, la pintura, o si la cocina es demasiado pequeña, solo concéntrate en apagar el fuego. Y en el sector de la educación, nuestra casa está en llamas. Así, para empezar a desarrollar con las próximas diapositivas, partir de la base, si querés, Lucas, estos desafíos educativos desde la Junta de Educación Católica los ponderamos en 3 niveles: el nivel general, el nivel docente y el nivel comunitario, donde incluimos estudiantes y familias. Las escuelas son la base de la casuística, y en estos 2 años, algo que hemos venido registrando, tomo las palabras de los antecesores para reconocer públicamente el trabajo afanoso de docentes, directivos, agrego representantes legales, como encargados y responsables de las instituciones, como de sacerdotes y consagrados que se han visto implicados en esta tarea de sostener la educación en pandemia. Algunos puntos como desafíos que surgen en el recorrido es que nos encontramos en la reconsideración del concepto profundo de liderazgo, ¿no? Liderazgo que es muy diferente a considerar una dirección centralista. Quien lidera anima, acompaña, reconoce autoría y promueve sinergia. En este recorrido de este tiempo, la Junta fue trabajando con las instituciones para registrar, profundizar esta noción de corresponsabilidad, para mirar prácticamente la posibilidad de desarrollar la inteligencia institucional circular. Es bien diferente a esta
pirámide centralista, donde unos pocos piensan lo que muchos tienen que hacer con un diagrama o un guión estandarizado. Esta planificación tan necesaria que el profesor Sanet nombraba, la hemos trabajado desde el concepto estratégico con la política institucional basada en principios generales antes que recurrir a un guión estandarizado. Porque si algo nos atravesó en pandemia fue la incertidumbre y el concepto de todo es provisional, todo es en este tiempo. Mientras hacemos esto, mientras se mantenga esta situación sanitaria, mientras se mantenga esta situación económica, política, para estas decisiones, para gestionar la pandemia, entonces trabajamos con las instituciones el esquema de la planificación estratégica para que pudieran tomar conocimiento de las condiciones objetivas de cada contexto y antes de esperar la indicación general, que siempre por las condiciones de crisis que atravesamos estaba dada a conocer momento a momento, recordaran ante la incertidumbre la capacidad de pensar el principio rector. Si el principio era el cuidado, si el principio era el sostener la trayectoria, si el principio era reconocer posibilidades, pues entonces los invitamos a los institutos a reconocer líderes empáticos que pudieran animar al resto, reconocer diferentes escenarios para tomar decisiones, nunca saliéndose del principio, ¿no? Nunca saliéndose del esquema de la contingencia. Pero debo reconocer que un esquema económico puso siempre en jaque toda decisión, porque de verdad necesitamos, como bien exponía Olga y el profesor Sanet, reconocer que los aprendizajes mediados por tecnologías necesitan condiciones para ser sustentables. Esas condiciones necesitan financiamiento, una disposición política, gubernamental, que disponga fuertes recursos para que este desafío de sostener la educación mediada por tecnologías sea posible. Y si algo en los desafíos nos queda dentro del sistema, es pensar que tenemos que capitalizar esas posibilidades creativas de algunos líderes en cada institución para predisponerse a la innovación, para actuar como formador de formadores entre pares. ¿Seguimos, Lucas? Porque dentro de los desafíos también está el desafío docente que debimos asumir. El primero y principal, como educación católica, el cuidado integral de la persona y su tarea. Pero primero la persona. Esta persona, este docente atravesado por miedos vitales, temores técnicos, inquietudes profesionales, incomodidades familiares, también nos puso en tarea para conversar con las instituciones y priorizar en diferentes esquemas. La Junta ha trabajado con circulares, conversatorios, cápsulas de contenido, aulas para cada público que llamamos nosotros, donde había ciertos mojones para la hoja de ruta que debía seguir cada institución. Lo primero que nos propusimos es cuidar la persona, porque la persona estaba atravesada por dificultades, temores y emociones. A partir de ella, con algunas orientaciones precisas, nos vimos convocados a animar que las instituciones trabajaran en red como un esquema formativo. El intercambio de experiencias,
que nosotros invitamos a que se siguieran por zonas pastorales o por zonas geográficas para animarse a aprender cómo enseñar. Porque si algo en pandemia descubrimos en el colectivo docente es que ya hace rato sabíamos, pero esta vez había que ponerlo en práctica, debíamos enseñar como no habíamos aprendido. Y debíamos aprender nuevas formas de considerar el enseñar, donde no era el adulto el único referente importante, sino la accesibilidad al conocimiento como derecho que la educación constituye. Entonces, algunas estrategias que se fueron dando tuvieron que ver con alianzas estratégicas con el mundo de la ciencia. Debo reconocer la generosidad, en primer lugar, de la Universidad Católica y de otras entidades, con el mundo de las empresas, entidades gubernamentales y del tercer sector, que pudieron ser receptivos de las necesidades de instituciones, por ejemplo, del interior profundo, donde las escuelas parroquiales debieron ponerse a trabajar con el municipio, con la empresa que brindaba conectividad en la localidad, para poder asegurar mínimas condiciones para que este esquema que el desafío docente debía llevar adelante pudiera ser posible. Un breve señalamiento. La posibilidad de generar una trama compartida para investigar, para registrar, para innovar, fue una ventana incipiente que hemos tenido para tratar de recomponer aprendizajes pendientes. Seguimos, Lucas. Entre los desafíos comunitarios, la Junta, trabajando con otras juntas de otras diócesis, nos vimos interpelados a pensar estrategias para el cuidado integral de estudiantes y familias. Quiero señalar que en pandemia, no lo señalo, no es de mi autoría, lo reconocen los organismos y las entidades académicas. Si algo nos preocupó en el cierre y reapertura de escuelas, era el bien mayor. En Argentina, en el marco del nuevo Código Civil, está señalado como en el niño, el cuidado integral de los estudiantes y las familias que tenían grandes dificultades, por ejemplo, con procesos de integración pendientes o que quedaron en pausa al principio, con pequeños y adolescentes que estaban judicializados con historias de vida donde había vulneración de derechos. La clausura de una escuela cerrada, constituía una posibilidad menos. Por eso, uno de los desafíos, me parece, a registrar en esta crisis, en esta transición, es pensar que la escuela es uno de esos escenarios únicos, irrenunciables, permanentes, porque hubo interrupción no solo de trayectorias por inequidad tecnológica, que fueron resueltos de modos creativos, digo, hasta los marcos normativos sobrevinieron después para habilitar y dar status quo a mediar con tecnología el aprendizaje de la primera infancia. Esto que no estaba reconocido de antemano irrumpió, pero es un desafío comunitario pensar que hay una interrupción cualitativa de las trayectorias, porque hubo una formación familiar que acompaña los procesos de aprendizaje, pero en muchas ocasiones fue intuitiva, fue lo que se pudo hacer, lo que se entendía para hacer. La escasez de dispositivos, bueno, lo que han nombrado tanto Olga como Hugo, que tiene que ver con la disponibilidad tecnológica, es un desafío en la política pública. Pero sí señalo un punto en la casuística donde directores, docentes, representantes legales que han trabajado con la Junta, hubo un fuerte desequilibrio psicoemocional en la primera infancia y en la adolescencia.
una cuestión que hay que tomarla en cuenta para cuando una institución cierra sus puertas, ¿no? Pensar cómo se mantiene viva la red, lo hicimos, trabajamos con los organismos de cuidado, pero pensarlo, capitalizarlo desde esta experiencia para registrar nuevas posibilidades. Seguimos, Lucas. Como posibilidades, tenemos la esperanza, auguramos que puedan permanecer y convivir esquemas organizativos que puedan ser planificados de manera situada para responder a expectativas regionales y etarias. Digo, el guión estandarizado es una práctica que va a tener que ser resignificada. La planificación es importante, en tanto y en cuanto permite responder a necesidades. Y es preliminar, porque no lo decimos desde la Junta, desde el año 80 en adelante, todos los autores académicos nos acompañan pensando que la planificación es una hoja de ruta que tiene que ser revisada, que tiene que ser resignificada, que es permeable al entorno, porque sin ese entorno, el diseño institucional no tiene sentido. Claro. Sin estudiantes, sí. Estamos en tiempo. Perfecto. Sin estudiantes, con sus necesidades, no hay educación. Y algunas posibilidades que auguramos permanezcan es hacer crecer estas redes interinstitucionales. Auguramos algunas experiencias que tenemos puedan sostenerse con financiamiento mixto para la mejora de la calidad de vida de la población desde la escuela. Promover modos de intercambio entre pares para equiparar posibilidades, asegurar protagonismos creativos que aseguren acceso a derechos para todos. Para cerrar, la pandemia desde la primera infancia hasta los adultos nos puso con un esquema en vivo, diario, de cómo el mapa manejaba la estadística de la vida y de la muerte. Y la escuela, fundacionalmente, augura vida, promueve vida, y tuvo que aprender a trabajar con el desánimo y el temor. Es nuestro deseo que desde la Junta podamos continuar en esta paradoja. Frente al cierre de las instituciones, encontramos muchos y nuevos esquemas de encuentros donde pudimos pensar con pares de otras latitudes y esperamos que eso permanezca y que la inequidad se reponga y se resuelva. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias Carolina, y muchas gracias a todos nuestros expositores de hoy, a todos nuestros invitados. Se supone que ustedes ahí están viendo la presentación, no sé por qué yo no la estoy viendo. Acá, ahí está, perdón. Muy bien, vamos a continuar con nuestro webinar, con la discusión en grupos. Esta instancia ha sido una característica de nuestros webinars de RILE a lo largo del año 2020 y 2021, siendo una oportunidad para intercambiar experiencias entre docentes y líderes educativos de diferentes países y contextos y reflexionar sobre lo que hemos escuchado. En esta ocasión, la pregunta que guiará la discusión es: ¿qué prácticas consideramos que deben permanecer y cuáles deberían desaparecer en nuestras instituciones luego del COVID-19? Para registrar los comentarios e ideas principales de la discusión de cada grupo, tendrán disponible un Padlet. El Padlet, para quienes no lo conocen, es una plataforma digital que funciona como una pizarra colaborativa. Para acceder al Padlet, por favor, van a hacer clic en este link que les vamos a poner ahora. Ahí lo deben estar viendo. Pueden ir abriéndolo, o si no, también tienen la posibilidad de enfocar ese código QR que tienen allí en pantalla con su celular y también los va a llevar al Padlet.
Allí simplemente lo que van a hacer es ir incorporando las respuestas o algunas reflexiones que puedan surgir del trabajo en grupo, haciendo clic en el símbolo más que tienen abajo a la derecha en la pantalla. El espacio de discusión en grupos tendrá una duración de 15 minutos. Durante la discusión recibirán la visita de miembros del equipo de RILE, no se asusten cuando aparezcan, quienes podrán apoyarlos ante cualquier inconveniente. Una vez terminados los 15 minutos, retomaremos a este espacio y les pedimos disculpas anticipadamente si es que los interrumpimos en medio de la discusión. Una vez que retomemos, si hubiera surgido alguna pregunta para los expositores de este primer momento, podrán hacerlo allí. Así que a continuación, los vamos a dividir en grupos. No se asusten si alguien queda perdido en el camino, puede volver, se vuelve a conectar y lo volvemos a admitir, ¿sí? Bueno, muy bien. Y ahora sí, antes de irnos, ahí pueden ver en la presentación, pueden ver todas las redes a donde ya me imagino que nos están siguiendo. Pueden seguirnos en Instagram, en Rile Líder Edu, en Twitter, en Líder Edu, y si no también en Facebook nos encuentran como Rile Líder Edu. Y de paso, tenemos aquí el camino recorrido a lo largo de este 2021, que hemos realizado con Rile, comenzando con las actividades que estuvieron enmarcadas en las jornadas de liderazgo escolar 2021 en Chile, y pasando por estos 6 webinars que hemos compartido. Allí también, arriba, tenemos la invitación para el próximo evento, donde estaremos acompañando también desde Rile, que es el Summit Internacional de Educación, que se realiza de manera virtual, y está organizado por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Allí, si buscan Summit Internacional de Educación, van a encontrar toda la información necesaria, y seguramente les vamos a estar enviando vía mail invitaciones no solamente a sino a los distintos eventos que iremos realizando desde Rile. Así que agradecemos también a todas las entidades organizadoras y a los equipos que han permitido realizar este evento y todos los otros que hemos venido realizando. Muchas gracias a todos y a todas por participar de este webinar, y los esperamos en nuestras próximas actividades. Un gusto, nos estamos viendo. Chao, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, un honor. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Excelente. Muchas gracias. Un placer, mucho gusto. Bendiciones, Excelente. saludos a Chile desde Argentina. Muchas gracias a todos. Saludos a Muchísimas todos. gracias, excelente todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Un placer. Gracias por todo. Vamos a estar en enero en Santiago. Gracias, Claudia. Vamos a acompañarlos. Lo cierto, es gratuito, hay que ir, de todas maneras, aunque sea... Va a ser virtual. Así todo es, por eso, pues virtual, así que todo es gratuito. No. Gracias, que estemos bien, permiso. Chao, muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias.